para mí, ¿no? Y ya hace mucho tiempo que no doy una clase en una mesa. Entonces, la vi ahí, me pareció muy raro que estuviera ahí. Pero así que dije, me pareció un poco, y dije, bueno, no, para qué, ¿no? También eso vi que escuché que hay varios profesores acá, ¿viste? Y que para mí es importante, y con un amigo justo ahora venimos hablando de eso, que somos profesores hace años, yo me dedico a la docencia extraescolar, ¿no? Trabajo en charlas, trabajo, digamos, haciendo una especie de coaching, como que se dice ahora, para músicos y para gente en general, digamos, que tiene que ver con un poco con la búsqueda del propósito que estamos casi todos en esa, ¿no? Que es cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas para que me generen felicidad, ¿no? Un poco eso. O esa por lo menos es como la pregunta que tienen muchas personas. Entonces yo me he dedicado un poco bastante a esa docencia extrauniversitaria o ese trabajo que es extracurricular, por decirlo así, que no está en la escuela. Pero se vincula, me vengo vinculando con profesores de la universidad, con profesores con muy buenos intelectuales, por suerte, y también por empatía, de una manera extra académica. Entonces eso también me permite compartir con ellos, por supuesto, con una relación discipular muchas veces, porque son señores grandes que yo los admiro mucho, pero también con esa cara durez, ¿no? Con esa cara durez de no llegar con donde el profe, ¿no? A preguntarle, sino llegar donde una persona que lo que tiene en las redes sociales y preguntarle, hacerle un planteo y presentarme, y con eso he logrado hablar con personas que a mí me parece que yo las admiro así, personas de las que yo leía sus libros y que decía, en un momento voy a tomarme un café con esta persona, no hablar de filosofía, sino a contarnos chistes, ¿no? O a almorzar y contar cómo te está yendo la vida y si estás sufriendo por algo. Y eso me ha enriquecido mucho en relación a la relación con la filosofía, con el pensamiento, con el hacer, ¿no? Creo que me ha enriquecido mucho más que una relación discipular completamente, digamos, académica, ¿no? He logrado como compartir de una manera humana. Eso creo que está muy bueno. Entonces, bueno, un poco la invitación es a este y estos talleres, porque nuestra idea con Aida, con Fernando el patrocinador ahí de mis venidas para acá, es que hace muchos años yo estoy viniendo a Paysandú, con la pandemia se cortó, pero hace muchos años que estamos viniendo acá, es sostener los espacios, ¿no? Los espacios de conversación, que se hacen muy necesarios. Ya yo vengo dando clases de filosofía online hace años, con la pandemia y antes de la pandemia, porque estábamos generando grupos de personas que la pregunta era así, ¿no? Mis amigos me decían, gente que conozco, ¿no? Amigos, ¿no? Nos vamos siendo amigos, y gente que me conoce de la época de la escuela, de la secundaria. Necesito un espacio para conversar, ¿viste? Pero no un espacio, digamos, de terapia, ¿no? No un espacio de terapia, es un espacio donde conversar con mis amigos y donde tener una conversación inteligente. Porque voy a las cenas, voy a ir a mi entorno, lo que me proponen muchas veces es hablar de que está todo bien con el fútbol, ¿no? Pero hay que hablar de fútbol, que la respuesta ya que ya están armadas, ¿no? O sea, el clima, ya sabes cómo viene eso, el clima, el fútbol y digamos que cuestiones que vos ya estás respondiendo medio por inercia, ¿no? Que no te hace pensar. Y que si querés pensar un poquito más o querés tener una opinión disidente, ya se vuelve polémica y se vuelve algo un poco incómodo. Tener una conversación seria o digamos que sea un poco más importante para uno en un almuerzo, ¿se entiende? No estoy diciendo como figura súper así. A veces puede traer complicaciones que no son necesarias para uno mismo. No solo el espacio, digamos, o sea, cuando uno también pasa que cuando uno tiene la necesidad, si se quiere, así como un anarquista o como una persona que es un luchador de cierta manera con el sistema, ¿no? Y todos podemos ser luchadores con el sistema
el modelo de distintas maneras. No es necesario que seamos todos, que tengamos el mismo pensamiento para ser, digamos, luchadores. Pero de alguna manera nos damos cuenta que hay algo que no nos gusta. Y eso pertenece a muchas personas. Y otras personas no, que están re cómodas. O da la impresión que están re cómodas. Entonces como que necesitamos esos espacios. Y si no tenemos esos espacios, no hemos laburado bien, claro, nos vamos a ir a pelear con la mitad de la familia, con la mitad de los amigos, ¿viste? Como que eso tampoco creo que termina alimentando muy bien lo que uno quiere. Que no es la polémica, que no es la pelea, ¿no? Es un poco aceptar a lo otro en su proceso. Y el que no quiera hacer proceso, bueno, que no lo haga, ¿no? O sea, si uno va a ir a pelearse con gente, si uno, justo hoy hablamos con Fer eso, que para enemigos o para rivales, digamos, intelectuales, van a encontrar siempre. Si ustedes quieren ir por la calle, ¿cómo ir manejando por la calle? Si estás manejando por la calle y querés pelear con alguno, lo vas a encontrar. A las 5 cuadras lo vas a encontrar con quien pelea. ¿Sí? La vida es lo mismo. Si vos andás ahí picañando y te querés pelear con alguno, te vas a encontrar al toque y vas a ir viviendo en esa frecuencia. Entonces, bueno, cada uno sabe si vive la crítica o no. Está buenísima, pero ojo con eso, que la crítica alimenta el ego de una manera súper nociva por lo mismo. Eso no quiere decir no hacerlo, pero saber que es un elemento. Si uno se queda viendo en la crítica, empieza a depender del que critica, ¿no? Eso tiene que ver con las 3 transformaciones del espíritu de Nietzsche, ¿no? Las 3 transformaciones del espíritu son, primero el camello, ¿no? Así algo Zaratustra. Nietzsche es un rey iluminado, vamos en algún momento, hoy no, pero vamos a hablar bastante de él. Es un tipo que, corta biografía, Nietzsche murió a los 42 años, que ya para su época era bastante joven. Se contagió sífilis, que en esa época era incurable, ¿no? Hoy en día la sífilis no es una enfermedad que te va a morir, pero en esa época sí, una enfermedad venérea. O sea, a los 18 años se contagió con sífilis. Lo que hace la sífilis es afectarte primero el corazón, dolores muy fuertes al cuerpo, y luego dolores de cabeza muy intensos hasta que en la última etapa te vuelve loco. Se terminó volviendo loco. Entonces, hola, buen día. Adelante. él también fue un tipo que lo sacaban bastante de la academia, porque tenía una tesis bastante radical, sobre todo a su primera tesis a los 18 años, 17, 18 años, que es sobre los griegos y la tragedia. Lo llevan a trabajar, le dan un puesto en la universidad, pero también lo sacan rápidamente porque era muy polémico, ¿no? Era muy polémico. Él tenía, digamos, ideas sobre la filología bastante extrañas. Para la época lo sacaron. Le pasa mucho a los académicos eso. Benjamin también no trabaja nunca en la universidad o trabaja muy poco. Y en fin, hay ahí, digamos, laboradores que están. Da la impresión de que estar al margen de la academia también es un beneficio, ¿no? Un beneficio a la hora de la libertad de pensar. Bien. Bueno, entonces están las 3 transformaciones del espíritu de Nietzsche, ¿no? El camello es una figura que lleva una carga, ¿no? Que lleva su mochila. Como digamos que sería una persona que no se cuestiona y que lleva su historia a cuesta, sin preguntarse por qué lleva esa carga, ¿no? Una persona cuesta en su época. También, digamos, esta es la noción del filósofo, ¿no? La noción del filósofo es una persona que busca, una persona que trata que de alguna manera tiene una incomodidad con su época, ¿no? La segunda transformación es un león. Y el león es la instancia de la crítica, ¿no? La instancia de la crítica es esto que decíamos. Un guerrero que va al choque con todas las personas y que a toda costa quiere defender su verdad y encontrar esa verdad. Pero no es la última transformación. No es algo que aspira al espíritu de Nietzsche, de Zaratustra, ¿no? Porque, como decíamos recién, Nietzsche se da cuenta que este ser está preso de lo que critica, está preso de esta dualidad, ¿no? de este binomio, de lo que quiere destruir a toda costa. Se vuelve un león hermoso, los leones son hermosos, ¿no? Tiene una melena con Nietzsche también muy vanidoso.
Los vanidosos son muy bonitos y todo, o sea, tienen justa vanidad de su fuerza, justa vanidad de lo que son. Pero también son la crítica. Y la tercera figura que tiene que ver con algunas figuras que hay en Heráclito, en fin, no me voy a meter para allá, que es la figura del niño, ¿no? Y el niño es como de un camello de carga a un león, se entiende, ¿no? En vez de ser un animal de carga, es un animal de guerra. Pero de ser un animal de guerra a ser un niño, ¿no? Más débil, inocente, donde, digamos, tener la razón no tiene que ver con una articulación racional, donde se puede jugar libremente, donde se puede inventar, ¿no? Y se puede inventar, digamos, con la libertad y con la seriedad de un juego, ¿no? O sea, si ustedes piensan que los niños, los juegos, las reglas tienen una fórmula, las reglas, y esas reglas funcionan ahí. Pero esas reglas en algún momento termina ese juego y esas reglas se dividen y se crean otras reglas para los juegos, pero tiene una seriedad bastante importante también para jugarla. No quiere decir que tiene un poder de entrega, ¿no? De entrega corporal y de creatividad, ¿no? Es capaz de transformar los objetos, de hacer magia con los objetos, de reciclar los objetos. Yo me voy un poco a Benjamin, pero él se sorprende mucho que ahora se usa para los gatos, ¿no? Para los perros. Dice, bueno, le regalan algo al gatito y el gatito juega con la caja, ¿no? Pero si vos te pones a pensar esa dimensión lúdica, es una dimensión de los niños también. A los niños vos les regalás un juguete y claro, están deslumbrados. Hoy en día están deslumbrados con el juguete. Pero si vos pensás niños de hace 20 años, 30 años, donde la abundancia de los objetos no era tal como es ahora, que hay objetos para todo, que está lleno de objetos, los niños juegan con tarro, juegan con caja. Sí. Juegan... Mirá que sigue siendo de que les regalan unos tremendos juguetes carísimos y al niño le interesa más jugar con la caja del juguete que con el juguete mismo. Eso quería decir. ¿No? Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, ¿por qué está la noción esa de la creatividad? El juguete ya te entrega todo, ¿no? El juguete cada vez está más hecho para decirte así se juega, ¿no? Y el niño necesita inventarlo. Nosotros necesitamos inventar, tener esa capacidad lúcida, lúdica, de la plasticidad, ¿no? Entonces esa libertad de la plasticidad es una cuestión que como adultos tenemos que reencontrar, porque tenemos una escuela donde las cosas tienen que ser reales, racionales y de ser lógicas. Entonces permitirnos esa duda, permitirnos esa... Ni siquiera esa duda, sino que esa necesidad de no tener razón, de que no sea real esta pasión. Puede ser, es real, pero es real como real la magia. Funciona ahí. Y funciona ahí para quien la está ejerciendo. Si alguien la ve de afuera y no la ve, no es necesario que yo vaya a la crítica de vuelta y diga, uy, ahora sí tenés que verla, vos tenés que verla, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que este juego es serio, es verdadero? ¿No? Lo que hace el niño más vale es te invita a jugar y si no quieres jugar, sigue jugando. En fin, como esa noción, ¿no? Esa noción de esa libertad. Esa libertad que no sería como un estadio superior, si se quiere, o distinto, no sé si superior, pero distinto, digamos, donde los seres humanos de alguna manera vamos haciendo un camino, y vamos haciendo un camino de aprendizaje. Creo que estamos ahí en el camino de aprendizaje todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa noción de las tres transformaciones, podemos volver ahí se buscan, hay varias nociones en relación a las tres transformaciones, y que como reminiscencia, para mí siempre ha tenido que ver un poco con los tres estadios del hombre, ¿no? Los tres estadios del hombre de Comte, es muy conocido, ¿no? Que es de un estadio primitivo, ¿no? Los seres humanos no tienen historia, prehistórico, ¿no? La noción de prehistoria es muy interesante. Y después un estadio mítico, que le llaman, donde los seres humanos no son racionales, sino que son religiosos, ¿no? Entonces en vez de
en vez de perseguir el pensamiento racional, la inteligencia humana occidental, se dejan llevar por la religión y por la idea de que los dioses gobiernan el mundo, ¿no? Y después el estadio racional, donde se dan cuenta que lo que domina el mundo es la inteligencia humana. Y solamente la inteligencia humana. Si ustedes piensan, esos tres estadios son bastante distintos a lo que está planteando Nietzsche, por lo menos porque donde los hombres se dan cuenta que esta inteligencia humana sería más bien el estadio del león que el estadio final, ¿no? Y que el estadio primordial sería casi como el primer estadio de Comte, ¿no? Como sería esto primitivo, entendido como primitivo, como prehistórico, sería así, sería lo primero, o sea, lo último para Nietzsche y lo primero para Comte. Y Comte, digamos que es como un ícono del positivismo, ¿no? El positivismo es, el espíritu positivo es la comprobación, se le llama positivismo, ¿no? Por ser la persona que piensa en positivo, ¿no? Bueno, las palabras se van transformando, digamos que las palabras se transforman a través del tiempo, muy rápidamente. Lo que significa una cosa ahora, hace 10 años significaba otra cosa. Porque tiene nociones así similares, pero rápidamente el lenguaje se va transformando. El espíritu positivo, la positividad tenía que ver con la comprobación empírica. A eso se le llamaba positivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos de positivistas, son las personas que piensan que las comprobaciones empíricas son posibles y que con eso se puede acceder al conocimiento, ¿no? Una comprobación empírica es echar agua en el mate, ¿no? Y ver el agua que cae, entonces decir, si yo doy vuelta al mate, el agua va a caer. Eso es una comprobación empírica, ¿no? Entonces, a partir de esas nociones físicas, se pensaba, y aún se piensa, que se puede entender toda la realidad. ¿Sí? O sea, se excluyen completamente las nociones espirituales. Bien. Hice una intro más o menos ahí, porque no sé, era necesario. Voy un poco a lo que nos convocaba, que era ¿Verdad que ya que estás diciendo eso, hoy como que cuando se habla de positivo se habla de otra cosa, ¿no? Claro. Porque se habla de como que las personas positivas son aquellas que tienen como una postura de que todo va a ir bien, de que no importa que estés en la llaga total o estés en el fondo del pozo, tenés que ser positivo que vas a salir. Claro. O sea, el concepto de positivo no tiene nada que ver con el concepto de positivo o positivismo que planteaba Comte. El positivismo actual es más una actitud frente a la vida que eso que hablaba él. Claro. Entonces está bueno, digamos, ir actualizando aquí las nociones porque el lenguaje es nuestro y nosotros lo hacemos como nos viene. También lo hace, ni siquiera lo podemos decidir, ¿no? Igual ahora como que hay nociones y me parece que hay que charlarlo, ¿no? Y pensarlo. Como que el lenguaje tiene que ir hacia el lugar. El tema de la de hablar con la ¿no? Y tal. Ah, sí. Está buenísimo. Lo de la lo del lenguaje inclusivo. Claro, está buenísimo pensarlo, ¿viste? Por lo menos pensar ahí, o sacarse un poco el prejuicio y decir, uy, no, porque me caen mal estas pibas, no, si me caen bien, entonces lo asumo. Está bueno que lo vayamos a pensar. ¿Puedes decir algo eso? Sí. Yo creo que el lenguaje tiene una propiedad que se llama adecuación, y la adecuación del lenguaje hace que cada uno que habla pueda aplicar esa capacidad. Pero si vos querés plantear una comunicación empática con alguien, en cierto momento capaz que conviene que tu lenguaje se le agregue una o que le cambies ciertas cosas. Así como cuando te vas a parar ante una autoridad, seguramente cambias el lenguaje, no hablas lo mismo que hablas con los niegues. Entonces, esa propiedad es intrínseca del lenguaje, pero la aplica la persona. Entonces, vos tenés que tener esa capacidad de mutar. Pero si tienes ganas de hablar con la y tenemos ganas de ser empático, bueno, vamos a hablar todo con la Y si no tienen ganas, bueno, se plantean otras situaciones, de ir chocando. Sí, pero es una propiedad la adecuación del lenguaje. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, que podamos ser, digamos, flexibles, ¿no? No querer que las cosas sean como tan rígidas y poder adaptarnos a los espacios y a las necesidades de los otros, ¿no? O sea, si vos pensás, claro, el lenguaje no es solamente una cuestión escrita, es una cuestión que se está haciendo viva, siempre se está articulando, se está creciendo. Y nosotros también está bueno que logremos como desestructurar los espacios.
¿no? Si la gente, claro, si la gente necesita hablar con la E y eso hace bien en el espacio, lo que decíamos recién, si vos vas a ser disruptivo, tenés que, creo yo, que podés ser disruptivo desde otros lugares y no ir a ofender, digamos, ¿no? Si la persona espera que vos hables con la E y vos le empezás a guerrear eso, creo que va un poco no por el tema de entenderla y de compartir con esa persona, sino que va a destruir lo que está diciendo. ¿No? Ni siquiera estás dispuesto a escucharlo, ya te fuiste con los tapones de punta, como se dice. Ya no estás esperando un diálogo, estás esperando un monólogo. Entonces, también nosotros estamos bastante educados en eso, en ir al choque, en no escuchar, todos, ¿no? Es parte de, digamos, de esta cuestión de que estar equivocado está mal, ¿no? Esta cuestión de que tener la razón o estar equivocado, ya partiendo de eso, como, digamos que, y es una cuestión que está nuestra desde la escuela, ¿no? Pero, y que es una vergüenza equivocarse. Ya a partir de eso es como que a uno lo cierra el conocimiento. Si el otro encuentra algo y te dice, mira, yo lo veo así, eso no quiere decir que la cosa tenga que ser así y se acabó que sea así. Es una perspectiva. Es de alguien que está pensando algo así, de alguna manera. Y ya estamos en una época donde nos podemos dar cuenta que verdades pueden haber 5. Que una verdad no va a haber. Para nada va a haber una verdad. Entonces ya por lo menos podemos aceptar de que las perspectivas son válidas. O no sé si toda la perspectiva, eso cada uno lo sabrá, no es que tampoco va a aceptar todo lo que te diga todo el mundo, pero vos sabrás con qué te vas a ir a pelear y a quién vas a entablar una conversación y con quién vas a generar un diálogo fructífero. Vos vas y decís, ¿sabes que no estoy de acuerdo? Y el otro te va a poner punta de vuelta y decís, bueno, está bien, qué sé yo. Está bien. No vamos a poner a discutir por eso. Una cosita, me quedo con el positivismo anterior. ¿Cómo es el positivismo ese que vos decías que no es igual al de ahora, Ida? Porque el positivismo del que hablaba Comte tenía que ver con la ciencia y con la comprobación de lo que te decía él, tumbás el termo y cae el agua. Eso es una comprobación positiva de que eso ocurre. Pones el agua a calentar y sabes que se va a evaporar. Es decir, es una cuestión más vinculada a lo científico. Y cuando se habla del positivo hoy es más como una cuestión como espiritual o emocional, De claro, actitud. sí, de actitud y no tan científica. Claro. Entonces se habla como el espíritu positivo tiene que ver con el espíritu científico. Eso. A veces, como esa no sé, y estamos hablando, digamos que, no estoy bien seguro, pero capaz que vos tenés la fecha, porque creo que es 1600 algo, que está el discurso, 1700 y algo, que está el discurso del espíritu positivo, ¿no? Pero bueno, ya es viejo, ¿viste? Esta Sí, nueva versión ya tiene unos 300 años más o menos. Esta versión Más. antigua, no, o sea, el lenguaje uno lo va modificando, o sea, y no lo vamos modificando intencionalmente. Bueno, ahora lo que decíamos esto, hay personas que capaz que lo pueden modificar intencionalmente, pueden haber una movida, digamos, política fuerte que ocurra, y está bueno aceptar también de que puede llegar a ser así desde las masas, o sea, porque, digamos, de las masas, o desde un lugar, digamos, más popular. Siempre, digamos, lo popular tiene esa cuestión, ¿no? Hasta qué punto es popular y hasta qué punto se volvió una intencionalidad política que se sale de las manos del pueblo y empieza a ser, ¿no? Como Internet, Sí, que tiene sus partes buenas. Pero, claro. pero no siendo muy lejos, sería porque capaz que en realidad el libre pensamiento es muy nuevo, tendrá 150 años con mucho, poder pensar libremente. Sí. Antiguamente capaz que lo científico era la única medida que había, porque como no se podía pensar, estaba prohibido, inclusive no era todo dominado. Hoy en día que tenemos la libertad de pensar, capaz que es como que se está inculcando o se está aceptando la parte emocional del optimismo y de que realmente viene por ahí lo positivo, y lo otro anterior era hacer, capaz que no había tanto el ser, sino el hacer más que nada. Como ya estaba todo predispuesto como tenía que ser, yo mando y vos obedecés, punto. Hace poquito, ¿no? Sí, entonces por eso también leer un libro antiguo y no tan antiguo, leer a otro, escuchar a otro, incluso si ustedes piensan en hablar con un argentino, ¿no? Si vos no fuiste a Argentina o no tenés una vinculación más allá de ir una semana, el lenguaje también es distinto, hay palabras que se usan distinto.
distintas, hay entonaciones, hay toda una fórmula para entender al otro, entre comillas, no entenderlo, que no es tan simple como que está escrito así y ya lo entendí. Imagínate con el tiempo, con los que va a leer un libro, no sé, que va a leer a Platón, ahí ya pensando que la traducción llegó, es imposible que llegue una traducción tal cual, o una versión tal cual. Vas a leer a un tipo que está hablando hace 1000 años, que está pensando hace 1000 años. Entonces, las cosas son re distintas, ¿no? Hay cosas que se podrían parecer, pero si nosotros ya lo pensamos con la generación acá nomás, 30 años atrás, en fin, como que también ir a leer es una aventura donde no vas a conocer todo. Y también hay que aceptar también eso a la hora de uno ir a buscar los libros. Uno va a encontrar un libro como a conversar con un amigo, no es que le va a entender todo lo que dice y lo va a comprender a cabalidad. Eso capaz que si lo leíste 10 veces el libro te va a hacer una idea y qué sé yo, ¿entendés? Pero bueno, en primera es una aventura que no tiene que ver con el entendimiento solamente, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí buena que podamos hablar de esas nociones y que si quieren ir conversando también está bueno, porque esto sobre todo es una clase de conversatorio, ¿no? O sea, que vamos a ir exponiendo. Está bueno también ir haciendo esa introducción, por supuesto que digamos que pensar es una movida hermosa que nos lleva, digamos, por distintas ramas y por eso hacer esta intro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pensaba y que a partir, digamos, como les decía, de estas conversaciones con distintas personas y con a lo largo del tiempo. No es algo terminado, ¿no? Es algo que venimos creciendo. De hecho, vamos a hacer una clase de esto, alguna música. Vamos a empezar a hacer en las escuelas, para los chicos, con algún proyecto, un programa que tenemos para desestructurar la educación, digamos, en fin, venimos como en eso. Esto del pensamiento andino o de la filosofía comparada, de la filosofía indígena comparada con la filosofía occidental. Entonces lo que yo quería plantearles hoy, como en este primer encuentro, es hacer un panorama general, más allá de empezar de entrar a conceptos indígenas y un listado de conceptos que a mí no me interesa, esa fórmula, empezar a entender un poco la relación que ha tenido Occidente con los pueblos indígenas y de ahí un poco trazar una introducción a cómo el pensamiento indígena se formula, se piensa a sí mismo y Occidente cómo se piensa.